Este es un disco que no es chistoso. Este es un disco serio, muy serio. Hola amigos y amigas del enemigo, ¿cómo están? Soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes y hoy vamos a estar hablando de Noche Negra, el nuevo álbum de Nicolás y los Fumadores. Este vendría siendo el tercer álbum de estudio de una de las bandas más queridas, influyentes, respetadas, claves del rock colombiano en los últimos 10 años. La carrera de ellos tiene aproximadamente eso, como una década, pero se extiende un poco más, unos años antes, a cuando se llamaban Santiago García y los Pantalones Elegantes. Su álbum debut fue en el 2018 como Pez en el Hielo, donde importaban un poco el sonido del jungle pop, del indie canadiense, sobre todo influenciado por Mac DeMarco, pero recontextualizado a la cotidianidad bogotana, con una dosis importante de chiste, humor, sátira, que los iría a caracterizar más adelante en su carrera. En el 2022 publican Dios y la Mata de Lulo, su segundo álbum, un álbum ya mucho más extenso, donde amplían su sonido, lo profundizan con pasajes más experimentales de spoken word, poesía como último servicio, canciones larguísimas como El Sol, momentos más distorsionados y disonantes, sin dejar de lado obviamente como este humor y hablar de la cotidianidad, pero también hablando de temas un poco más espirituales, la precarización laboral, la pérdida de fe, la situación del país. Luego de eso entonces tienen un momento creativo súper fértil donde publican el EP Últimos Atardeceres, donde está Antes de los 30, una colaboración con Paula Pera, y también la colaboración con Lola Boom, Ciudad Cenicero, que mostraba un lado un poco más pop de la banda. Y bueno, sí, es una banda muy importante ya a estas alturas para la ciudad, para el país, una de mis bandas favoritas. Y todo esto nos lleva a Noche Negra, que vendría siendo entonces su tercer álbum de estudio. Creo y me atrevería a decir que estamos frente al primer álbum conceptual de Nicolás y los Fumadores. Obviamente guardada la pretensión que muchas veces logra los discos conceptuales de los años 70 y 80 con historias súper complicadas. No, este no es un disco que se sienta así de complejo ni pretencioso, pero sí definitivamente hay un hilo narrativo, hay un personaje y hay un arco y hay una historia que me parece importante que entendamos para escuchar este disco. Lo primero es entender qué es Noche Negra. Noche Negra es un lugar físico, pero también es un estado espiritual. Como lugar, la Noche Negra es precisamente una noche negra, una noche oscura, una noche donde no hay luna, una noche donde la luna no proyecta luz y el personaje está perdido y sumergido en la total oscuridad. Es una noche de luna nueva, se podría decir. Ahí agradezco a mi amiga Laura por sapearme ese análisis. Pero entonces el lugar físico es una noche totalmente oscura, no hay luz, no hay rastro de iluminación y es importante también entender que en la noche las plantas no pueden florecer, no pueden hacer fotosíntesis, a raíz de eso pues no pueden florecer, no hay flores. Esto no lo digo de gratis, esto va a ser muy importante para entender más adelante. Entonces, como pueden ver, el lugar, esta Noche Negra, es un lugar apocalíptico, es el último día en la tierra, es un lugar terrible. Y luego la Noche Negra como estado espiritual es el estado anímico y emocional en el que está el personaje. Está triste, se siente derrotado, se va a rendir frente a esta oscuridad, se siente que es un fracasado, no tiene esperanza, no sabe cómo salir de este meollo en el que está. Es un tipo que está ennochecido precisamente y constantemente va a estar buscando cómo salir de ahí, y la forma para salir de ahí es buscando la luz. Esto es un tema que vimos que exploró Nicolás y los Fumadores en el disco anterior, en Dios y la Mata de Lulo, con canciones como El Sol, La Fe, La Lluvia, La Gloria, donde precisamente dialoga, La Pálida incluso, donde dialogaban un poco como con la espiritualidad, con el mundo de los cielos y como con esta esperanza de buscar tranquilidad, pero en este álbum ya se vuelve el eje central del disco y de nuestro personaje. Estas dos ideas además son muy importantes porque por primera vez el lugar que habita Nicolás y los Fumadores no es Bogotá y no es
Colombia. Esta es una banda que desde el día 1 que existió siempre se le acercó y siempre se le puso esa característica de la banda bogotana, la banda que habla del Transmilenio, que habla del taxi, que habla de fumar cigarrillos, que habla del Parkway, que habla de no sé qué. Acá no está Bogotá como geografía, sino que es la Noche Negra. Y por el otro lado, este es un disco que no es chistoso, este es un disco serio, este es un disco muy serio, el personaje está atormentado. Entonces esa otra característica que los hacía tan distintos, que era como ese humor para hablar de la cotidianidad, no lo van a encontrar en Noche Negra. Este es un disco de verdad serio. Y luego hay un segundo subtexto que es importante para entender esta historia, y es el quehacer del artista, el trabajar del artista, la artesanía del artista, la monetización de su trabajo, el profesionalismo del artista y cómo el artista en Colombia y en el mundo vive precarizado. No tiene de qué vivir, no tiene de qué comer, y trabajar como artista es tenaz. Y esto lo van a desarrollar con una frase que se repite en varias canciones a lo largo del disco, que es la frase: no es trabajo, pero cansa. Ser artista y hacer arte no es trabajo, entre comillas, pero hacerlo y defenderlo cansa. Entonces, ya de entrada, señores y señoras, el marco conceptual y el texto de este disco es una locura. Ya con eso usted puede hacer un poema, un cuento, una novela, una película. Van a ver que es muy teatral también por momentos, y con justa razón. Entonces, ya empezando a desmenuzar este álbum canción por canción, el álbum empieza con Todas las cosas en mis manos. Empieza además con un sonido de una sirena de una ambulancia que nos está describiendo que algo va mal, hay algo que no está bien. Una sirena de una ambulancia significa que o alguien se enfermó, o alguien se murió, o hubo algún tipo de tragedia. Entonces, de entrada ya estamos en un lugar terrible, es en un lugar apocalíptico de noche además. La canción tiene un carácter súper introductorio, avanza lento, los arreglos son sutiles y se nota una influencia clave que marca este disco, que es el post-punk y como géneros un poco más oscuros del rock. En esta canción el personaje sabe que toda la responsabilidad de las decisiones que tiene que tomar en su vida están en sus manos, pero le cuesta un poco tomar esas decisiones y entender, y por eso se arrodilla y le pide a su ángel de la guarda que le abra las puertas del cielo un poquito. En El adversario, el personaje reflexiona sobre el fracaso, sobre caerse, volverse a levantar, volver a caer, y que cuando cae, esta noche negra, es la primera vez que el personaje habla y dialoga con la noche negra, se burla de él y le dice de que se queja si esto no es para tanto. Le pide a su madre que le tenga fe, se perdona con sus amigos por estar fracasando y nuevamente conversa con su ángel de la guarda pidiendo que lo cuide y pidiendo que aleje a los diablos que lo tienen atormentado, porque quiere estar en paz. En El adversario además cierra repitiendo la palabra florecer, 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 florecer. Como comentamos anteriormente, es el último deseo que tiene nuestro personaje. ¿Por qué? Porque para que usted pueda florecer necesita luz, necesita sol, necesita hacer fotosíntesis. Entonces, el florecer se convierte en una cosa física y literal de que si usted está en la noche negra, pues no puede una mata florecer, pero espiritualmente, si usted está ennochecido, pues tampoco va a poder florecer como persona y como anímicamente. Esta canción es muy bacana y todo, pero no me voló la tapa mucho como a nivel musical, porque siento que tiene una estructura y como una forma de ser muy, muy similar a La Pálida. Igual está bacana. Piedra sobre Piedra retoma la imagen que vimos en La Gloria también, donde el personaje deposita su calma en un ser amado con quien se acurruca y se arruncha para dormir como dos gatos bajo la noche negra. El personaje tiene alguien que lo acompaña, donde deposita su calma y donde busca un segundo de tranquilidad y de protección bajo este mundo apocalíptico. Acá además es muy importante ver que este personaje no sueña nada. La letra de Piedra sobre Piedra dice: caigo como una piedra
y no sueño nada, solo desaparezco entre tus manos. Y esto es muy importante porque precisamente en canciones como El Sol del disco pasado, el personaje al menos soñaba y tenía pesadillas. Acá ni siquiera sueña, acá el personaje está completamente agotado y cuando decide cerrar los ojos, ni siquiera sueña. El personaje se rinde, es el fracaso total, se rinde ante la situación. En mi opinión, esta es de las mejores canciones del disco, también por lo envolvente que es, por la progresión que logran. También al final, no sé si es que modulan o cambian como de acordes menores a acordes mayores, yo no sé, pero al final la canción como que se abre y brilla mucho más, y porque tiene un bajo con chorus, o un efecto similar al chorus, pues, que le da un carácter también nuevamente como medio post-punkero y como de rock gótico, que cae como anillo al dedo para el carácter de este álbum. La canción Nocturno junto a Rosario Alfonso, si bien me parece que musicalmente es de las que menos ofrece de todo el disco, se siente realmente es como un interludio o como un pasaje, creo que juega muy bien en el arco narrativo y en el concepto del disco, porque precisamente abren diciendo una revelación donde están soñando y en el sueño se sueñan con una canción, y esa canción es a su vez una canción que nunca sabremos, pero a su vez es la canción que están cantando en ese momento. ¿Y por qué digo que es importante? Porque una revelación en ámbitos místicos y espirituales es un milagro. La revelación es la certeza o el creer que se tiene certeza de acceder a una verdad espiritual o divina a través de algún tipo de aparición o algún tipo de milagro. Cuando no, marica, se me apareció la cara de Jesús en un pan o la cara de la Virgen en una mancha de humedad en la pared. Eso es una revelación mística y uno dice, ya entendí la verdad del universo. Entonces no es de gratis que la canción diga una revelación. Y además porque acá ya yéndonos al otro subtexto de el quehacer del artista, el proceso creativo es una revelación, sobre todo en la música, donde hacer música es literalmente agarrar frecuencias y sonidos de la nada, del éter, y volverlos una canción. Entonces acá me parece muy interesante cómo utilizan también ese recurso como de el milagro, la revelación mística dentro del marco de un personaje que está atormentado por una noche donde no ve absolutamente nada y por primera vez sueña algo, y con lo que se sueña es una canción que se le escapa y es esquiva además. Entonces, esta canción habla un poco de eso, de la musa, de la creatividad y de lo esquivo que puede ser el proceso creativo de un artista. Y esto se conecta directamente con la siguiente canción, que bueno, más que una canción es como un pasaje, un texto, un poema, un texto recitado, spoken word, que es Misterio Resuelto. Aquí conocemos por primera vez a nuestro personaje, que es un detective. Es un detective que precisamente está buscando resolver un misterio. El misterio de la vida, el misterio de la felicidad, el misterio de la dualidad de por qué estamos tristes unos días, luego felices, luego otra vez tristes, luego otra vez felices, y el misterio de qué carajos va a hacer con su vida básicamente. Este texto tengo entendido que lo escribe el padre de Juan Carlos Sánchez, baterista de Los Fumadores, y entonces nos cuenta básicamente esta historia. Es un detective que está atormentado, en un momento se lanza a un río y en ese choque térmico del agua dice, jueputa, esta es la felicidad, esta sí es la felicidad, finalmente lo encontré. Dura feliz un par de días y luego de la nada llegan otra vez los días tristes. Y nunca resuelve el misterio, pero los días avanzan y avanzan y avanzan, pero sobre todo avanzan aguantándose el dolor y aguantándose la tristeza y aguantando ese sinsabor de que no va a encontrar y no va a resolver nunca el misterio de la vida. Esta canción es además increíble porque si bien el texto es lo principal a lo que uno tiene que poner la atención, la música reacciona al texto. Cuando introducen a Don Paulino, que es como otro personaje secundario ahí del texto, el sintetizador se abre y la canción avanza un poco más, y cuando se da cuenta que encuentra la felicidad en el río, entra un arpegio de sintetizador, la batería empieza a tener unas notas más apresuradas y la canción se va abriendo y va creciendo en intensidad, pero es una intensidad muy sutil. Los instrumentos están casi que susurrando y acompañando al texto, cosa que es muy difícil de ejecutar. Entonces,
props y aplausos por hacer ese tema. Y acá repiten nuevamente esta frase de no es trabajo pero cansa, que se une con la canción con ese mismo nombre, donde Nicolás y los Fumadores un poco rompen la cuarta pared y empiezan a hablar casi que de su propia experiencia como artistas. Entonces dice, esto la mayoría ha sido pura suerte, también a veces ha sido puro amor, esto es una historia larga y complicada, a veces nos levantamos y decimos ¿por qué carajos estamos haciendo esto? Ser artista es muy complicado. Y ahí botan una frase que en mi opinión es como la frase como central que ata todo el disco, y es: hay una verdad en este mundo y es que el alimento del artista es la comida. Y esta frase es muy importante por varias razones. Uno, porque puede llegar a ser el único chiste que botan en todo el disco. Como les explicaba anteriormente, este es un disco serio, no es chistoso, pero este podría llegar a ser un chiste muy cruel a la frase y al dicho típico de el alimento del artista son los aplausos de su público. Y cuando dicen esta frase, la canción se abre, estalla, las guitarras crecen, entra un nuevo riff y entra una escena de teatro nueva, donde básicamente recrean y actúan e interpretan una entrevista en vivo de un autor. Entonces hay un entrevistador y hay un autor, y el entrevistador le pregunta al autor: oiga, ¿qué consejo le da a los artistas de Colombia? Y el autor reflexiona básicamente diciendo como: usted en la vida puede escoger o tener plata o tener espejos, y yo prefiero tener espejos, porque de qué sirve tener plata cuando usted puede admirar la belleza de los objetos. Y todo el mundo aplaude y como que es una sentencia medio abstracta y nadie entiende de qué está hablando realmente el autor, y al final terminan reflexionando: pero igual tenemos que comer de algo, igual de algo tenemos que vivir, y si bien el público aplaude en júbilo, el artista puede salir de ese teatro y no tener con qué comer. Entonces es aquí donde ya critican directamente el quehacer del artista y la precarización laboral del artista, donde por más que usted llene todos los locales, los teatros, los venues, los festivales y tenga una carrera súper exitosa, por cómo funciona el sistema capitalista del mundo, usted puede no tener con qué comer. Y acá ya llegamos al tramo final del disco, donde pongo yo mi única realmente crítica grande a Noche Negra. Y es que siento que este es un disco donde vale más el texto y el concepto y las letras que la música. Este es un disco que no tiene grandes maromas musicales, no es un disco que tiene la explosividad de canciones como La Pálida, solos como los de El Verano, épicas de 12 minutos como El Sol, sino que es un disco mucho más sutil, elegante, mesurado, que está realmente acompañando y reaccionando al texto y a la letra. Esto es muy chévere y muy interesante, porque cuando hay momentos musicales o arreglos chéveres son muy sensatos y cobran mucha vida, pero por el otro lado siento que este no es un disco de hits, no es un disco de éxitos, también por el carácter como más serio y poco humorístico que tenían los anteriores. Entonces, si yo le fuera a recomendar a alguien que nunca ha escuchado a Los Fumadores, tal vez no le recomendaría empezar por este disco. Este es un disco que, y sobre todo en este último tramo, creo que musicalmente se queda en un mismo lugar y no ofrece tanto. En este último tramo, no me malentiendan ahora. ¿Por qué? En canciones como Diablo, que difícil me la pusiste, es tal vez la que menos me gustó del álbum. Creo que musicalmente es muy chévere porque tiene como este carácter medio jazzero, psicodélico, con un walking bass muy bacano, y tiene además una melodía con whammy, con el pedal de whammy en la guitarra, que es un espectáculo. Y acá sí siento que este es el disco donde a nivel de técnico y de exploración de la guitarra eléctrica es de lo mejor que ha hecho la banda. Creo que Nicolás tiene momentos muy creativos, como este por ejemplo, donde tiene una melodía con el pedal de whammy y con un delay que pues es muy raro encontrar en el rock de hoy en día. O la canción Fluyan mis lágrimas, que de verdad, por más de que ya he escuchado el disco como 6 veces, no me acuerdo de cuál es esa canción, no me acuerdo ni de la melodía, ni de la estructura, ni de nada. Que sí tiene algo chévere donde suenan unos perros, ya hay como otro personaje que son unos perros que están ladrando, y donde dialogan nuevamente con la Noche Negra, pidiéndole: Noche Negra, por favor, como salgo de aquí, dame una señal, voy a sentarme a esperar a que amanezca. Pero nuevamente
nuevamente musicalmente no tiene nada que no hayan ofrecido ya en canciones anteriores. Y luego sí cambia un poco el tono con la canción Noche Negra, que realmente es como un pequeño interludio, un pequeño pasaje, que es un tango producido y digamos arreglado de tal forma que suene como literal un tango de los años 30, como que sonaba en alguna acetato de vitrola. Muy chévere además porque el tango es como el género melancólico por excelencia, entonces le da como un guiño también muy interesante a esta Noche Negra, donde el personaje nuevamente pide algún viso de luz y se ata finalmente a la canción La Luz del Mundo. Esta es otra canción que siento que musicalmente como que no ofrece mayor cosa, pero acá es donde ya vemos un poco como el cierre del arco del personaje, donde el personaje pide a gritos la luz. Él quiere ver la luz del mundo, él se quiere despertar de esta noche negra, él se quiere despertar de este momento trágico y apocalíptico que está viviendo y quiere ver la luz del mundo. Entonces acá podemos ya cerrar con que la noche negra como lugar se convierte en la luz del mundo, en un paisaje donde hay mucha luz, mucha iluminación, hay 1000 soles que alumbran. Y el personaje acá dice: quiero florecer como una canción de amor y quiero florecer como un hombre tierno y cariñoso. Entonces podemos ver que también espiritualmente nuestro personaje quiere florecer, quiere dejar de estar triste, dejar de sentirse un fracasado, dejar de alimentarse con aplausos, dejar de sentirse ennochecido y desesperanzado, sino que quiere volver a tener fe en el mundo y ver la luz y florecer como una canción de amor. Bueno, y esta canción tiene además una cosa muy chévere que me parece que es un elemento que debería explorar la banda en futuros discos, y es el sintetizador. Creo que en esta canción el sintetizador, que hace como una línea de bajo sutil, así muy precisa, acompañando el resto de cosas, es espectacular. Le da como un carácter y una ornamentación muy bacana, muy bonita. Y ese es Noche Negra. Ese es Noche Negra, señores y señoras. Como podrán ver, es un disco que me gustó mucho, increíble, espectacular, de verdad. Conclusiones rápidas: siento que no es un disco que yo le recomendaría a alguien que nunca ha escuchado la banda como escúchese este, porque creo que sí es un disco más difícil de escuchar. Es un disco muy hermético en sí mismo. Es un disco que no tiene hits aparentes, y digo aparentes porque estos manes volvieron exitosa una canción de 12 minutos. Entonces sabrá Cristo, el público de Los Fumadores, qué éxito van a volver una de estas canciones. Pero es un disco muy bueno por su historia, por el concepto, por los textos que tiene, por los pequeños arreglos musicales, por la producción, por el tono, por lo distinto que suena como nuevamente a la banda promedio de rock colombiana. Estos manes ya tienen su sonido súper claro y ya tienen muy claro por dónde se pueden ir, pudiendo hacer un disco súper pop como Ciudad Cenicero o Antes de los 30. Decidieron volverse aún más oscuros. Entonces me parece una decisión súper loable y es un disco espectacular. Me conmovió, lloré muchas veces escuchándolo, entonces severo. Mi única crítica es eso, que siento que el último tercio del álbum, la del Diablo, Fluyan mis lágrimas y La Luz del Mundo, como que no ofrecen mayor cosa a nivel musical que no ya hayan ofrecido en el resto del disco. Pero eso es Noche Negra, una chimba, lo volvieron a hacer realidad. Cuénteme usted qué le pareció, le gustó, no le gustó, dele like, comente, suscríbase, y el que no comente es Tombo. Chao.